Mi testimonio, segunda parte. Pastor Mario Mamani. Todo es posible para los hombres, ¿no? Recordamos el versículo, Marcos 10, 27. Entonces Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Habíamos visto mi vieja vida, cómo Dios había obrado, había sacado de mí toda adicción, todo dolor, toda enfermedad. Había cambiado toda una estructura. Había hecho lo posible, lo que era imposible en mi vida. Y también en mi familia, en mis hijos, mis hijas, mi esposa, toda la familia, nosotros, ¿no? Tomando la promesa de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Y la promesa se cumplió en mi vida, en mi familia, y sigue obrando el Señor. Luego vimos mi conversión, mi bautizo, mi visita a La Paz, Bolivia. Sobrenatural, alabando a Dios en las iglesias, testificando lo que Dios había hecho en mi vida. Ahora continúo. Volví a Buenos Aires, luego de haber testificado en Bolivia, el año 2019. Me involucré en las actividades de la iglesia coreana del Evangelio Pleno, donde estaba yo congregando, donde había nacido yo. No podía parar, no podía estar quieto, porque el Espíritu Santo estaba dentro de mí, el fuego ardía dentro de mí, y no esperaba yo poder congregar, no esperaba yo poder leer la palabra de Dios, no esperaba yo servir al Señor, conocer más al Señor. Hermanos, quiero contarles algo que en ese transcurso hizo en mi vida. Todo empezó cuando yo le pedí a pastor que quería conocer un poquito más del Señor. Ahí es donde el pastor me guía a un estudio por integración, IET, Instituto de Teología por Integración. Era un libro donde teníamos que leer y teníamos que hacer una semana, 2 semanas. Teníamos que llenar cuestionarios, respuestas, estudios. ¿Y saben, hermanos, qué ocurrió? Yo trabajaba todos los días de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estaba ya en otro trabajo, en costura. Y en ese tiempo, hermanos, necesitaba trabajar, estaba trabajando, pero también necesitaba estudiar la palabra. Trabajaba 7, 8, 9, 12, cosido hasta las 10 de la noche. Y luego empezaba a cenar y empezaba a estudiar a las 10:30 de la noche. Empezaba, escudriñaba, meditaba, buscaba, respondía. Y muchas veces me había visto yo 3 de la mañana, 4 de la mañana. El tiempo volaba. Algo que nunca había pasado en mi vida. Yo agarraba un libro, apenas podía leer una hoja. Pero ahora tomaba un libro, otro libro, otro libro, otro libro. Respondía, escudriñaba. Ya no era yo. Era Cristo que me estaba llamando. Era algo sobrenatural. A veces dormía a las 4, 8:30 de la mañana y tenía que levantarme, ya estar trabajando a las 7 de la mañana. Y no se imaginan, hermanos, en la máquina sentado, lúcido, sonriente, con fuerza. Mientras tanto, nosotros
estaban cansados, con sueño. Y eso que habían dormido a las 10:30, 11. Y yo apenas dormía 2, 3, muchas veces 4 horas máximo. Era algo diferente que pasaba en mi vida. Y esto fue durante 9 meses sin parar. 9 meses corridos, donde no podía, aun cuando estaba dormido. Cesaba mis ojos, empezaba a predicar, me venía palabra, me venía consolación, me venía apoyo, me venía esperanza, me venía compasión por las almas, querer predicarles, querer compartirles eso que estaba viviendo yo dentro de mí. Era algo sobrenatural y no entendía eso. Por eso es donde fui a mi pastor, está pasando algo en mi vida. Está pasando algo en mi vida, no entiendo. Ya no puedo estar sin Dios, ya no puedo estar sin su palabra. Mi pastor me decía, Pastor Choi, Dios te está llamando. Vamos a orar. Ahí viene una palabra que recordaba y me decía, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que naciera, el Señor ya me había escogido. Y decía yo, ¿por qué? Si yo apenas estaba conociendo la Biblia, apenas yo estaba siendo cambiado, transformado, después de tener una vida tal vez en el mundo, como yo decía. Ahí también la palabra me contestaba en Juan 15:16 y me decía, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidiereis en el Padre en mi nombre, Él os dé. No me elegiste tú, me decía el Señor. No tienes que elegirme tú, yo ya te elegí. Yo ya te formé en el vientre de tu madre, ya te aparté. Les soy sincero, hermanos, no entendía en ese tiempo. Seguía obrando Dios en mi vida. En la iglesia estaba casi en todas las actividades. En todas. Estaba en los devocionales que se compartían una hora antes del culto. Estaba en el estudio bíblico. Estaba en el coro donde tocaba arpa. Algunos recordarán, allá en el instituto también toqué arpa coreana. Estaba en el té de damas. Estaba en evangelismo, misiones, en todo, limpieza. En todo lo que pedía, anunciaba el pastor, aquí estoy, decía yo. Quería entregar mi vida. Quería servir al Señor. Y por el consejo de mi pastor, mi mentor en esos tiempos, mi guía, ahora empecé a orar preguntándole al Señor, ¿qué es lo que estaba pasando conmigo? ¿Qué es lo que debía hacer? No podía estar ni un momento sin la presencia, sin su palabra. Y el pastor me decía, sigue orando, Mario, sigue orando, Dios va a responder, te va a mostrar qué es lo que quiere Dios para ti. Hasta que un retiro espiritual, 9 de julio 2009, allá en Pontevedra, es un lugar donde tienen la iglesia coreana del Evangelio pleno para poder esparcirse, descansar o hacer retiros. Ahí es donde nosotros hacíamos retiro espiritual.
Pero ese 9 de julio 2009 ha marcado mi vida, ese lugar y ese momento. Dios me contestó luego de haber orado por 2 horas antes del culto. El pastor que estaba ahí, encargado del retiro espiritual, me dijo: Mario, les decía a todos, ¿no? Oren, oren, preparen su corazón. Pidan a Dios qué es lo que quieren de Él. Pidan a Dios la confirmación de lo que van a hacer con sus vidas. Ahí, después de 2 horas de oración, entregar mi vida al Señor, de pedirle al Señor que me conteste, ahí veo una Biblia. Veo una Biblia. Veo una Biblia donde el Señor me muestra y me dice: yo te he elegido, yo te he llamado, yo te he apartado entre muchos para que tú proclames el Evangelio, para que tú puedas llevar a muchos a mi camino. Y la palabra me venía ahí, en Josué 1:9, venía esa palabra donde Dios me estaba confirmando y me decía: Mario, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí es donde Dios me estaba diciendo: yo te he llamado, yo te he elegido. Y esa Biblia representaba que yo medite, que yo estudie, que yo me prepare. Entró un quebrantamiento muy fuerte, imparable. No podía parar de llorar. Sentía la presencia de Dios dentro de mí. Sentía que Dios estaba esperando mi respuesta. Y yo, confundido en mi mente, no sabía qué responder. Porque yo era un hombre ya mayor. Yo no tenía conocimientos de la Biblia. Yo aún no podía expresarme. Yo no tenía conocimientos bíblicos. Como yo decía. Pero el Espíritu Santo me dice: a ti te he elegido. Tú llevarás mi palabra. Y en ese quebranto tuve que aceptar ese llamado de parte del Señor. Y le dije: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. Tú sabes mi vida. Tú sabes mi pasado, Señor. No sé por qué te fijas en mí. Tú sabes, Padre, por qué me elegiste. Ahora yo acepto ese llamado. Ahí es donde paró el quebrantamiento dentro de mí. Y empecé a sentir una paz, un descanso dentro de mí. Así como un bebé después de haber llorado durante horas. Sentí el abrazo de su padre diciéndole: yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo donde quiera que vayas. Ese día marcó mi vida. Ese día Dios me confirmó el llamado y yo acepté. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese día le di gracias a Dios. Y
todos los días de mi vida y aún ahora le doy gracias, Señor. Gracias, Dios, por elegirme, Señor. Aún sin merecerlo, Señor. Aún sin ser capaz, tú me elegiste, tú me apartaste, Señor, para ser uno de tus obreros. Ahora me llegaba un tiempo de decisiones, un tiempo donde tenía que formarme, un tiempo donde tenía que hacer la voluntad de Dios. Y lo primero fue una entrevista con mi pastor. Pastor Joy me decía: tienes que estudiar, tienes que prepararte en un instituto. Sí, pastor, estoy ahora en IET, estoy en el estudio bíblico, estoy leyendo en mi casa. No, Mario, me decía, me acuerdo bien, no, Mario, Dios va a usar tu vida grandemente y Dios quiere prepararte también, no solamente en lo espiritual, sino también en lo teológico, en el conocimiento de la palabra. Así que tú, Mario, irás a un instituto, me decía, a un instituto bíblico, internado durante 3 años, me decía. No entendía, me venía a la cabeza, soy mayor, no había agarrado libros siquiera durante años desde mi promoción, no tenía los recursos, tenía deudas, pero ya había aceptado el llamado y decía: Señor, si tú le decides así, bueno, yo iré a ese instituto. Era el instituto donde había estudiado también mi pastor, el Instituto Bíblico Río de la Plata, allá en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, IBRP. Así que fui a Bolivia. Le dije: pastor, tengo que ir a consultar a mi familia. Fui a Bolivia, llegué, mi esposa fue la primera que me apoyó. No lo pensó. Me dijo: sí, Mario, vamos a estudiar, vas a estudiar. Y ahí mis hijas igual: está bien, papá, mientras sea para tu bien, haremos eso. Luego vendí la bicicleta, vendí la mesa, vendí muchas cosas, muchos muebles, porque no tenía los recursos. Y no solamente me fui solo nuevamente a Buenos Aires, sino tenía que llevar a mi esposa, tenía que llevar a mis hijos. Y justo en ese tiempo era también vacaciones, así que le dije: bueno, este es el tiempo. Allá también hay un colegio, allá también hay escuelas. Así que les saqué, vendiendo muchas cosas, prestándome el dinero, llevé a mi familia a Buenos Aires. Llegué a Buenos Aires, nos instalamos en un cuarto. Empecé el primer año, el instituto. Algo imposible, algo inhumano. Y ahí recordamos la palabra: lo que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No fue tan fácil decidir. Tuve el apoyo de mi familia, tuve el apoyo tal vez de mis padres, pero había muchas personas que me decían: loco, tan loco, ¿cómo vas a vender tus cosas? ¿Cómo vas a llevar a Argentina a tu familia? ¿Qué te pasa? ¿Solo vas a estudiar? ¿De qué vas a comer? Pero había algo aquí dentro de mí, y era el llamado que me decía: no. Y Él me decía: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Él estará conmigo, decía. Él me ha llamado, tengo que prepararme. Y decía: yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me inscribieron en el instituto. Llegué con mi mochila, mi camita, el primer día de clases.
Me sentía en otro mundo. Todos extranjeros. Era un instituto donde venían pastores, líderes de todo el mundo. Y ahí estaba yo, un boliviano más. Y no solamente eso, era mayor. Ellos eran jóvenes. Me acuerdo que tenían sus computadoras, laptops, maletas, rubios, coreanos, japoneses, americanos, argentinos, bastante argentinos, chilenos, colombianos, ecuatorianos. Y decía yo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero ahí dentro de mi corazón me decía, estás en el lugar exacto. Porque aquí yo, en este lugar, yo te formaré, yo te transformaré, yo cambiaré tu vida para que vayas a predicar el Evangelio, para que vayas a plantar iglesias, para que vayas a formar discípulos. El proceso, la preparación es duro, despojarse, entregar pruebas, morir cada día uno. Hermanos, fue un año muy difícil para mí, para mi familia. No sé cómo pagamos los alquileres de cada mes. Ese primer año no teníamos muchas veces para la comida. No tenía ni siquiera para pasaje, ni siquiera para ofrendar. Porque todo bien, después fin de semana iba a servir a la iglesia. Y toda la semana estaban estudiando. Y mi esposa ese año también se enfermó. Mis hijas ese año querían irse, lloraban, me decían, quiero irme a Bolivia. No entendía, Señor, tanto sufrimiento, tanto dolor, Señor. Pero tenía que estar ahí. Tenía que prepararme, tenía que recibir la palabra. Segundo año, seguimos con pruebas, seguimos con necesidades, pero Dios estaba obrando a través de esas pruebas. Ese es el proceso, queridos hermanos. Dios estaba obrando en mi vida, Dios estaba obrando en mi esposa, en mis hijas. Dios estaba obrando de eso, sobremaneramente, sobrenaturalmente. Ese proceso es que muchos no quieren pasar. Ese es el trato que Dios quiere dar a muchos. ¿Para qué? Para poder cambiar, transformar, usar sus vidas sobrenaturalmente. Y estaba yo ahí. Orábamos con mi esposa. Pedíamos una confirmación. Había mucha necesidad. Había muchos también que querían que yo abandone, viendo el sufrimiento de mi familia, que deje el instituto. Pero había también dentro de mí que decía, no, esto es parte del proceso. Yo estaré contigo donde quiera que vayas, me decía el Señor. Y yo no entendía por qué permitía que yo pueda sufrir tanto. ¿Por qué mi familia podía sufrir tanto? Oramos con mi esposa. Y acabando ya el segundo año, decidimos ir a Bolivia y vender la casa. Una casa que teníamos durante unos cuantos años y nos había costado casi 14 años. Capaz en mi mente alguna vez había pensado, esa casa por lo menos voy a tener para que mis hijos estén ahí. ¿En quién me estaba sosteniendo? Y Dios me confirmaba a través de su palabra y me decía, no te preocupes, yo estaré donde quiera que estés, en la situación que estés.
Y en ese caso decidimos vender la casa. ¿Para qué? Para continuar la preparación, para pagar algunas deudas pendientes que teníamos también. Y volvimos a Buenos Aires. El tercer año, hermanos, ya para la culminación de la preparación, hermanos, fue algo sobrenatural. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5, 9, 10: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Era poco tiempo, 1 año, 2 años. Para mí parecían eternos, pero era poco tiempo. Porque el tercer año los cielos se abren para la gloria de Dios. Trabajos que me venían con un sueldo. Yo trabajaba 2, 3 horas y un sueldo de una semana. Deseos muchas veces. Mi esposa o mis hijos, pescado, carne, y venían a golpear y nos daban. Yo cuando iba a compartir me daban ofrenda. Tantas cosas tuvimos que pasar, pero los cielos se estaban abriendo. El proceso se estaba terminando. El dolor, la angustia, la desesperación, la prueba se estaba terminando. Todo lo que pedíamos se cumplía con mi vida y mi familia. La graduación, ese día memorable, 3 años ya. Un viaje misionero. Se había programado el tercero de la graduación a Nicaragua, Costa Rica, Perú, especialmente Nicaragua. Era casi $3,000. Yo no tenía ni un peso. Pero yo el primer día que se aceptó, que se aprobó en el curso, el viaje misionero, decía: yo voy a ir. Ese día de graduación, gracias a Dios, gracias al apoyo también de muchas personas, gracias al apoyo también de Unión de Familia, aquí en Bolivia hicieron una kermés y me mandaron una parte muy importante para los pasajes. Allá también me apoyaron mis pastores y vino ofrenda. Y no solamente tenía los $3,000, sino tenía un poco más para mi familia. Así que me fui luego de la graduación a predicar el Evangelio durante 3 semanas. Las naciones se habían cumplido. Luego volví a Buenos Aires con mi pastor. Le digo: pastor, ¿qué hago ahora? Un paso más. ¿Qué hago ahora, pastor? Hermanos, sin mentirles, yo tenía muchas oportunidades de poder haberme quedado allá en Buenos Aires, no solamente en la iglesia Luz del Mundo, sino también en otras iglesias que ya me conocían. Podía haberme quedado con lo que me ofrecían: un departamento, una movilidad, un sueldo básico, mínimo, suficiente para mi familia. Pero Dios tenía otros planes para mí. Dios me mostraba mi nación, mi Bolivia. Dios me mostraba mi familia, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis vecinos, mi ciudad, mi país. También necesitaba del Evangelio. Por eso en Hechos 1:8 nos dice, y la palabra se cumple: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén. Y Jerusalén se presenta a mi familia primeramente, a mi ciudad, a mi país. Y tenía que ser el cumplimiento de la palabra de Dios. Yo podía haberme quedado cómodo. Yo podía haberme acomodado en cualquier iglesia. Pero tenía un llamado. El primer llamado
era venir a plantar la iglesia aquí a Bolivia. Y esta es la iglesia, el resplandor de las naciones. Para eso Dios había llamado mi vida. Yo no podía quedarme. No podía desobedecer a Dios. No podía dejar el llamado de Dios. Porque aquí en Bolivia mi familia todavía no conocía al Señor. De esa manera, mi pastor y la congregación coreana, la congregación Luz del Mundo, un domingo nos despidieron. Me acuerdo de ese domingo. Tuve que despedirme de mis pastores. Tuve que despedirme de mi familia en Cristo que tenía allá, Luz del Mundo. Y decirles, tengo que ir a cumplir la palabra. Tengo que ir a plantar la iglesia allá en Bolivia. No sabía cómo. No tenía con qué. Pero tenía que venir aquí a Bolivia a plantar esa iglesia. Ezequiel 12, 27, 28. Se cumplía la palabra. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve para aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. 28. Dile sino que la palabra que yo hable se cumplirá. Ahí está, la palabra que yo hable se cumplirá. Dice Señor. Dice Jehová el Señor. Hermanos, Dios había puesto en mi corazón plantar una iglesia aquí en La Paz, Bolivia. Muchas veces lo había yo dicho allá en mi iglesia, lo había dicho en mi familia, lo había dicho en el instituto y muchos no creyeron, muchos se hicieron la burla de mí. Muchos me dijeron, ¿qué vas a plantar vos? ¿Qué vas a ir por las naciones? Pero la palabra, acá dice, la palabra se cumplirá y se cumplió. La visión de plantar una iglesia en La Paz, Bolivia, ya se hizo realidad. Un mes descansamos después de ir de Buenos Aires a Brasil. De Brasil directamente a Bolivia, un mes nos dio de descanso nuestro pastor. Y luego de eso retomamos. Empezamos a visitar las casas, empezamos a visitar a los amigos, a la familia, a los conocidos, a todos, ofreciéndoles la palabra, el proyecto de plantación de iglesia, la edificación, y empezamos a orar por un lugar. Y lo hicimos. El 3 de mayo del 2003 se inauguró la iglesia del Evangelio Pleno, el Resplandor de las Naciones, allá en la calle Catacora, esquina Carrasco. Ahí alquilamos un lugar y ahí estamos ahora para la gloria de Dios, proclamando la palabra del Señor, levantando obreros, discipulando, sanando, restaurando familias enteras junto a Dios. Y Dios está obrando ahora de alguna manera, sobrenaturalmente. Hermanos, lo que para los hombres era imposible, para Dios nada era imposible. Entendí que se podía y se pudo. Hermanos, ahora Dios puede cambiar toda situación. Dios todo puede cambiar a todo hombre, a toda mujer. Dios puede cambiar toda adversidad. No importa lo que tú estés aconteciendo ahora. No importa lo que tú hayas sido en el pasado. Si Dios te ha mostrado el cambio, si Dios te ha dado una palabra para tu vida, toma esa palabra,
Toma esa promesa y se cumplirá como nos habla en Ezequiel. Se cumplirá, aunque muchos no lo crean, aunque muchos no vean en ti ese potencial. El potencial, hermanos, no está en nosotros, está en Dios. Por eso es muy importante lo que me decía mi pastor. El complemento perfecto del Espíritu Santo es el conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Hay que prepararse, hermanos, jóvenes. Hay que prepararse. Y el complemento perfecto de la palabra es el Espíritu Santo. Hay que orar, hay que ayunar, hay que doblar rodillas, hay que menguar. Y la obra se cumple. Dios no puede resistirse al que busca y medita de día y de noche su palabra. Dios no puede resistirse al que está orando sin cesar, al que camina con el Señor, al que conoce cada día más. Dios puede cambiar, transformar sus vidas. Dios puede hacer obras grandes en tus vidas. Tú tal vez te estás conformando con un ministerio nada más. Tú tal vez dirás, no creo. Yo soy muy joven. Yo soy niño. Yo soy mujer. Yo soy viejo. Lo que para los hombres es imposible, queridos hermanos, para Dios nada es imposible. Él puede usar un niño, Él puede usar un anciano, Él puede usar una mujer, Él puede cambiar, transformar no solamente su vida, sino toda su familia. Y eso es lo que está haciendo en mi vida ahora, queridos hermanos, y eso es lo que quiero testificar a ustedes. Y por eso estoy aquí ahora en La Paz, Bolivia, y este es el tiempo, este tiempo. Ya estamos ya con un cuerpo pastoral. Ya estamos ya con discípulos, ya 5 copastores. Ya estamos ya con 7 seminaristas ya este año. Ya estamos con ministerios. Ya estamos ya con la construcción segunda fase. Ya estamos pensando ya en los anexos. Y hermanos, luego yo me voy a ir a otro país, otro lugar, otra ciudad, no sé. Mi paso por Bolivia es solamente hasta que Dios lo disponga. Yo no soy dueño de la iglesia. Cristo, Dios es el dueño de la iglesia. Así que tú, hermano, hermana, tú también puedes ser ese instrumento poderoso de parte del Señor. Muchos tal vez andan diciendo, ¿será que Dios pueda cumplir su propósito en mi vida? ¿Será que yo algún día pueda ser un instrumento usado por el Señor? ¿Será que pueda ser parte del ministerio? ¿Habrá alguna cosa que Dios no pueda hacer? Dios lo puede hacer. Si Dios lo ha hecho con mi vida, Dios lo va a hacer con tu vida, hermano, hermana. Joven, jovencita, Dios lo va a hacer. Solo enfócate en Él. Busca cada día en Él. No dejes de congregarte. No dejes de orar. No dejes de meditar su palabra de día y noche. Y verás la gloria de Dios en su vida. Amén. Oremos. Invito a mi esposa, a mis hijos. Quiero entregar esta oración. Quiero entregar esta palabra. Y quiero orar también por cada uno de ustedes, hermanos. No permitan que quite el sueño que Dios ha puesto en sus corazones. Pase lo que pase, Dios lo hará. Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho lo hará, lo hará. Toma su palabra. En medio de la prueba, el dolor, la angustia, el abandono de los hombres, Cristo Jesús, Señor de todas las cosas, está con cada cristiano fiel, con cada hijo e hija de Dios que le sigue, obedece su palabra. Oremos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, Señor. Una vez más estamos aquí con tu palabra. Hemos compartido, Señor, este testimonio, Señor, lo que tú has hecho en mi vida y sigues haciendo, sigues obrando sobrenaturalmente, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Ahora, Señor, te pido también, Señor,
Por muchos hermanos, Señor, que están ahí al otro lado, Señor, de la pantalla. Tal vez piensan, Señor, que ellos no pueden hacer algo sobrenatural. No pueden ser instrumento en sus vidas. No pueden llegar a algo grande. Señor, hoy tu palabra es muy clara. Ya no pensemos como hombres, sino pensemos como Dios. Porque lo que dice la palabra, lo que para los hombres es imposible, para Dios nada es imposible. Y quiero que tomen esa palabra. Y a través de esa palabra, Señor, empieza a obrar ahora. Ese joven, adolescente, que tal vez quiere estudiar, entrar al seminario, prepararse, que ha llamado el Señor a su vida. Ese padre, esa madre, ese hermano, esa hermana, ese abuelito que quiere servir. Ahora, Señor, tú puedes usar su vida. Tú puedes cambiar, transformar su vida, Señor. Padre, vamos, hermanos, entreguen su vida al Señor. Vamos, díganle: aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Usa mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Usa mi vida, Señor. Cambia mi vida, Señor. Transfórmame, Señor, en un instrumento grande y poderoso para tu obra, Padre. Y yo sé, Señor, que en tus manos sí lo puedo ser. Yo sé que a través de tu palabra yo sí puedo ser. A través del Espíritu Santo, Señor, puedo llevar tu palabra. Puedo llevar, Señor, tus maravillas. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por tu palabra. Y estamos aquí una vez más, Señor. Damos nuestras vidas, nuestra familia y todo lo que emprendamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.